Cuando se programan algoritmos utilizando ciclos, es muy habitual necesitar unas variables que van a aplicarse dentro de los ciclos. Estas variables son normalmente los contadores y los acumuladores. Ambas tienen funcionalidades muy similares. Un contador es una variable que tiene un valor inicial puede ser 0 o pueden ser valores distintos de 0 según el caso, y sobre la que la única operación que se va a realizar es la de incrementar el valor de la variable. Es decir, un contador es una variable que no se va a ingresar por teclado, ni se va a obtener su valor con una fórmula o con un cálculo. Contador va a tener un valor inicial que se asignará normalmente al empezar el programa o antes de un ciclo, y luego se efectuará sobre esa variable la operación de incremento. El incremento tiene siempre esta particularidad. Se va a asignar la variable igual al resultado de una expresión de suma que involucra a la misma variable. Es decir, en este punto dice contador igual a contador más paso. ¿Qué significa esto? Se quiere asignar a la variable contador un nuevo valor, pero ese valor depende del valor anterior que trae ella misma, sobre la que se le suma lo que llamamos el paso. Generalmente, la operación de incremento va a estar dentro de un ciclo, de forma tal que en cada vuelta se tome el valor de la variable, se le incremente un valor que casi siempre es 1, por lo tanto se le sume 1 a la variable, y ese nuevo valor reemplace el valor anterior, se pise en la misma variable. ¿Cómo va a funcionar? Suponiendo que la variable contadora inicie valiendo 0, el valor inicial que le pongamos sea 0. Y dentro de un ciclo se ejecute contador igual a contador más 1. ¿Qué va a hacer en este caso? La primera vez que se ejecute el incremento, la variable contador vale 0. Al sumarle 1, el resultado de la suma es 1 y ese 1 se asigna a la variable contador. Por lo tanto, el resultado de la operación de incremento es que la variable valga 1 más que lo que valía antes. Si esto está en un ciclo y en la próxima vuelta se vuelve a ejecutar el incremento, la variable vale 1. Al sumar 1 vale 2 el resultado y ese 2 se asigna en la misma variable. Por lo tanto, esta operación va a resultar en que la variable contadora valga 1 más que lo que valía antes. Si el resultado de esta ejecución logra que la variable valga 1 más que antes y esta operación de incremento está dentro de un ciclo, el valor de la variable va a equivaler con la cantidad de veces que se ejecutó la operación. Y esto nos lleva a poder hacer algoritmos muy interesantes. Si, por ejemplo, dentro de un ciclo se incluye un incremento de forma tal que la variable sume de a 1 y en cada vuelta sume 1, esta variable va a tener un valor que en todo momento coincidirá con la cantidad de vueltas del ciclo. Por lo tanto, cuando el ciclo termine, esta variable contadora nos avisa, o tiene como valor, la cantidad de veces la cantidad de vueltas que dio un ciclo, la cantidad de veces que se repitió el bucle iterativo. Si esta condición, si este incremento está dentro de una condición, en un ciclo, pero con una condición, esta contadora va a estar contando cuántas veces la condición se hizo verdadera. Y por lo tanto, al terminar el ciclo, nos dice, bueno, de todas las vueltas que dio el ciclo, la condición que se estaba evaluando dio verdadero tantas otras veces. Por ejemplo, se ingresan un montón de calificaciones y se requiere contar de todas ellas cuántas son notas de aprobación. Bueno, el ciclo dará una vuelta calculando, ingresando una nota por cada vuelta. Y en cada vuelta se preguntará, con un if, con una condición simple, si la nota es mayor o igual a 6, recién ahí cuento. Entonces, el ciclo dará una cantidad desconocida de vueltas. Cada vez que ocurra la condición esta de que aprobaron,
recién ahí incrementa. Al terminar el ciclo nos va a decir, bueno, de todas las vueltas que ocurrieron, de todos los alumnos que se ingresaron, aprobaron tal cantidad. Esto es algo que, sí es sumamente práctico y útil cuando procesamos una gran cantidad de datos. Saber cuántas veces pasó algo, cuántos datos ingresaron, cuántos de esos datos cumplían con cierta condición, cuántas veces ingresó mal un dato. Esto se aplica muchísimo cuando hacemos problemas que involucren ciclos. El paso siempre va a ser un valor constante. Será un número fijo. Nunca va a ser 0. Casi siempre es 1 para que cuente de 1 en 1. Ocasionalmente, si la variable contadora está involucrada en algún cálculo, el paso puede ser distinto de 1. Por ejemplo, si el paso fuera 2, y bueno, esta variable irá contando de 2 en 2. O la variable puede empezar con un valor inicial distinto de 0, y el paso puede ser menos 1. Por lo tanto, el incremento se convierte en un decremento con contador igual a contador menos 1. Esto permitirá hacer una cuenta regresiva. Por ejemplo, que el valor inicial empiece en 10 y en cada incremento vaya el contador disminuyendo a 9, 8, 7, 6, etc. La gran mayoría de las veces los contadores cuentan de 1 en 1, pero en algunas ocasiones la variable contadora, además de contar, se usa en cálculos. Y ahí sí puede ocurrir que el paso sea distinto. Por otro lado, existen las variables llamadas acumuladoras. Estas variables funcionan de una manera muy similar a los contadores. También son variables cuyo valor va a ser obtenido mediante un incremento. Tendrán un valor inicial, que realmente casi siempre es 0, pero con la particularidad de que en lugar de tener un paso fijo, que salte siempre de 1 en 1, de 2 en 2, tendrá un valor variable. Esta variable que acá se plantea como cantidad, que puede ser cualquier nombre, lógicamente, debe ser numérica, obvio, pero esa variable puede ser un dato ingresado por el usuario, obtenido por un cálculo, da lo mismo. Mientras sea una variable, esta variable se llama, el conteo, el incremento, incrementa valores variables. Si en la primera vuelta era variable cantidad vale 1, bueno, suma 1. Si después vale 5, y se incrementará en 5 la variable acumuladora. Si es un negativo, bueno, irá para abajo, pero lo importante es que en este caso esta variable acumuladora va a guardar en todo momento la sumatoria de todos los valores que tuvo la variable cantidad. Con esta operación se puede resolver situaciones en donde se soliciten incrementos o acumulaciones, donde se requieran sumatorias, a veces sumatorias no de todos los datos que se cargan, sino sumatorias de datos bajo una condición. Por ejemplo, como en el caso de las notas, si alguien solicita promedio de las notas aprobadas. Bueno, para calcular un promedio hay que conseguir la sumatoria de todas las notas y después dividirlo en la cantidad de todas las notas. Bueno, si nos piden las notas solo aprobadas, una condición dirá, si la nota es de aprobación, se incrementa el valor de la variable nota en un acumulador y se cuenta para saber cuántos aprobaron y luego poder calcular el promedio correctamente dividiendo la suma dividido la cantidad. Esta es una operación que también es sumamente importante y en muchas situaciones se va a utilizar. Finalmente, relacionado en cierta manera con estas variables, existe el concepto de las banderas. Una bandera es una variable booleana, una variable con valor de verdad, que iniciará en verdadero o iniciará en falso, y que de alguna manera, en algún punto, cambiará de valor. ¿Para qué sirven las banderas? En un algoritmo muchas veces tenemos, gracias a los ciclos y gracias a las condicionales, muchas ramas de ejecución. Y puede ser necesario que más adelante en la ejecución del algoritmo sea necesario saber o determinar si la ejecución pasó por una rama o por otra.
Pero en el punto en que se necesita saber eso, ya el algoritmo avanzó un montón. Entonces ya no se sabe por qué rama pasó. Por ejemplo, si se están ingresando datos y se necesita saber si alguna vez se ingresó un negativo, cuando el algoritmo termina, ya los datos se perdieron. Si estamos cargándolos en una variable que se va reemplazando en cada vuelta, no podemos esperar hasta la última vuelta para preguntar si es negativo. Entonces, se puede poner dentro del ciclo una variable que, cuando ocurra la condición esperada, el ingreso de un negativo, se indique con verdadero que efectivamente pasó algo. Luego, en cualquier momento del algoritmo, quizás mucho más adelante, quizás al terminar, y cuando hay que mostrar resultados, se puede preguntar con una condición simple si esta variable vale verdadero es porque efectivamente pasó por la ejecución de la asignación a verdadero, por lo tanto pasó por un negativo. Esto se utiliza muchísimo, pero en escenarios un poco más complejos que los que estamos viendo hasta ahora. Sin embargo, es muy importante comprender la idea de las banderas y aplicarlas cuando hagan falta. A continuación, vamos a ver algún ejercicio donde hagamos uso de los contadores y los acumuladores.